Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar un corpus, en mi opinión, muy importante, que yo creo que algunos ya lo estabais esperando porque ha habido solicitudes, ha habido alguna sugerencia, incluso en algún caso lo hemos comentado que lo hablaríamos. Vamos a dedicar un espacio, un ratito, a ver cuál es el corpus completo y qué forma hay de acceder a él de los cuentos de Arthur Conan Doyle. Pues sí, los relatos de Arthur Conan Doyle son bastantes. Él fue un autor no excesivamente prolífico, hubo autores que escribieron muchísimas más cosas, tampoco se puede decir que sea un autor de obra escasa, es un autor de una obra considerable, amplia, no solo Sherlock Holmes, no solo Challenger, no solo las novelas históricas, sino muchas más cosas, entre ellos estos cuentos que a los que vamos a dedicar un poco de atención. Son unos cuentos de distintas temáticas, de distintas incluso formas expresivas por parte del autor, distintos géneros. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que, como suele suceder con estas cosas, la dispersión provoca la confusión. Es decir, hay un número de relatos limitado, finito, pero si uno va mirando, va atendiendo a las distintas ediciones que van sacando de antologías de no sé qué, no sé cuánto, se encuentra con que, si son, vamos a suponer, 150, pues se encuentra con que puede haber del orden de 300. Entonces, ¿cómo saber cuáles son de verdad los cuentos, los relatos que componen el corpus de Conan Doyle y cuáles? ¿Y qué es lo demás que son? Pues no vamos a decir engaños, tampoco es engañar, pero son formas de vender más motos, cuando no existen. No hay tres libros fundamentales y a partir de aquí todo lo demás son milongas. Hay antologías, hay ediciones por temas, que alguna veremos, que las tengo aquí, que las tenía antes de tener la compilación, pero bueno, vamos al almendra del asunto. Ya digo, Arthur Conan Doyle, de lo mismo que hizo novelas, prácticamente de lo mismo hizo también relatos independientes. Relatos que en el momento de la recopilación en su vida y que los editores hablaban con él, hubo una selección. Aparte de Sherlock Holmes, que es sabido, de Challenger, todo esto lo hemos visto en otros vídeos, pero bueno, ahora lo recordaremos. Él hace en esa selección novelas históricas, novelas de tal, y una selección de cuentos. Es una selección amplia que por vía directa pasa a las traducciones y era considerado el canon, y sigue siendo considerado el canon de cuentos de Arthur Conan Doyle, que son los reunidos en este tomo. Hay esta edición en el Lince Astuto, y también hay otra anterior en joya, que son los más pequeñitos, con lo cual esto que ya tiene una letra pequeña, en el tomo pequeñito, debía leerse con una lupa que va juntada con una fundita aquí para meter el mango. Entonces saca la lupa y lo vas viendo porque es que es un tomo interesante, ¿no? Entonces aquí tenemos en la página inicial, junto a la foto de Conan Doyle, un poco la disposición de los cuentos. Los cuentos, que ya digo, son los cuentos canónicos, que van separados por secciones. Secciones en atención a un género o a un tema, pero que muchas veces se entrecruzan. Es decir, ahora diremos algunos, repararé en alguno. En particular, vamos a ir al índice para ver qué es este corpus del canon. Por supuesto, vamos a ver. Lo he omitido, pero vamos a decirlo antes de entrar más en estos cuentos. Sherlock Holmes son 56 relatos breves, distribuido en Aventuras de Sherlock Holmes, La memoria de Sherlock Holmes, El regreso de Sherlock Holmes, Su último saludo del escenario y El archivo de Sherlock Holmes. Entonces, reúnen las 56 historias. El profesor Challenger, de Sherlock Holmes, ya dedicamos en su momento sus vídeos correspondientes, y al profesor Challenger también, porque en El mundo perdido, donde lo conocemos. Después hay otra novela y hay dos historias cortas. Cuando la Tierra lanzó alarido, hablo por la traducción en esta misma edición del Instituto, y La máquina desintegradora. Después ya vendría el tema del espiritismo y todo esto en El país de la bruma. Y después también hay otro que es un personaje distinto, pero que es clavado, es un antecedente directo de Challenger, que es Maracot, el abismo de Maracot. Los abismos de Maracot, el protagonista. Donde en esta historia también se perfila mucho de lo que habrá después, es uno de los antecedentes, junto con otro que ahora veremos, de los cuentos estos independientes, que fecundaron a Lovecraft, que le interesó mucho a Lovecraft.
Ya tenemos a Sherlock Holmes, 56, Challenger, 2, se sería en 58, y este corpus, este canon, que son 76 relatos, es lo que se conocía como los cuentos de Conan Doyle, aquello que hemos dicho, y esto. A saber, estos los que son. Yo tengo aquí algunas ediciones individuales que también mostraremos para, bueno, pues porque ya que las tengo, pues las enseñamos, ¿no? Tampoco pasa nada. Entonces, como digo, son 76 cuentos distribuidos en 10 apartados, en 10 secciones sobre género o temática que muchas veces fluctúan. Entonces tenemos cuentos de tiempos antiguos, que está aquí también. Vamos a ver. Cuentos de tiempos antiguos, está aquí como, no están todos me parece, como historias de la antigüedad. Hay este de Valdemar también, historia de la antigüedad. Y contiene, en la antigüedad, en tiempos antiguos, como pone aquí en la traducción de Amando Lázaro Ross, que son la última legión, romano, la última galera, es de esta época, además. Aquí además en la ilustración se ve esto podía ser que, pues eso, uno italiano del siglo XIV, una cosa por el estilo, ¿verdad? Pero también hay mucho más para atrás en el tiempo. Los romanos, sin ir más lejos, como estamos viendo. A través del velo, la llegada de los hunos. Aquí son también, él utiliza la historia para argumentar cosas de las que él iba plasmando en otras cosas, como por ejemplo sus novelas históricas. Entonces, él busca plantear antecedentes de estos cuentos, al tiempo que explorar, en ocasiones, pues momentos de la historia o fragmentos de lo que sea, que a él le han llamado la atención mucho. La contienda, el primer argumento, un iconoclasta, está muy bien, el gigante Massimino, que son 3 partes, no es que sea excesivamente largo, pero bueno, la estrella roja, este de los más conocidos, el espejo de plata, el regreso al hogar y un punto de contacto. Estos son los cuentos que son de tiempos antiguos. Después tenemos cuentos espeluznantes, que aquí los tenemos igual junto, en esta edición de Valdemar, viene junto a El Parásito. El Parásito es una novela corta, pero no es un relato, y no está incluido nunca en el canon, pero sí los otros relatos que vamos a ver. Espanto en las alturas, El embudo de cuero, La catacumba nueva, El caso de Lady Sannox, El espanto de la cueva de Juan Azul y El gato del Brasil. Estos son los que el propio Conan Doyle decide reunir bajo historias espeluznantes, o sea, las historias de terror. Se queda muy corto porque hay muchas más de terror en lo que vamos a ir viendo, cosa que justifica a su vez otra edición que ya llegaremos, que bueno, que es una recopilación de estas cosas. Aquí hay terror físico, El Parásito, por ejemplo, terror más tradicional y terror también más innovador. Aquí Conan Doyle también hace un esfuerzo de intentar renovar con elementos que bueno, que no pertenecen al terror y sobre todo alguno innovador. Bien, la siguiente sección sería cuentos de intriga y misterio, que aquí tengo esta edición de Alfaguara, que estos sacaron 2 secciones, sacaron varios tomos, o sea, cuentos de terror y misterio son los que hemos visto de terror, los que hemos mencionado, y los de misterio, los de intriga, los policíacos, independientes, que no están todos, ni mucho menos, pero bueno, pero sí están los que están en el canon, sí están en este libro. Entonces Alfaguara publicó estos tomos, yo nada más que he encontrado tengo más, seguro. Tengo más porque, por ejemplo, de soldados y boxeo hay otro de médicos y no sé qué, o sea, iban agrupando 2 secciones de las que conforman esto en un tomo. Y aquí vienen cuentos de terror y misterio. Pero de esto ya digo que hay bastantes más cosas. ¿Cuáles son los cuentos de intriga y misterio? El tren especial desaparecido, que esto fue muy reeditado, muy publicado. El cazador de escarabajo, El hombre de los relojes, La caja barnizada de negro, El médico moreno, El pectoral del pontífice judío y El cuarto de la pesadilla, que a mí es uno de los que más me gusta. Y que además tiene ciertos tintes también de terror. Aquí, claro, lógicamente son casos que en algún momento Conan Doyle incluso llegó a pensar en protagonizarlos por Sherlock Holmes. Pero al final decidió hacer un cuento aislado, un cuento independiente, y por lo tanto pues no se incluye con Sherlock Holmes, sino se incluye en esto. Después tenemos, siguiente sección, cuentos de aventuras, que a mí personalmente es de los que menos me llega. El debut de Joyce Elvin Bashi, El cirujano de Gasterfeld, que esto también tiene como 4 capítulos, Escenas copiadas de la realidad,
El hombre de Arcángel, con K, El gran motor de Brown Pericord y El cuarto de la cerradura lacrada. Estos son de aventura, de exotismo, de mucha acción. Por ejemplo, él tiene una novela, La tragedia del Corosco, que va en esta línea. De ambiente extraños por distantes, no por sobrenaturales ni nada, sino de cosas poco relacionadas con la urbe y con el mundo occidental de la civilización que se conocía entonces. Y un poco estos son la aventura y mucha acción, muchas cosas. Después vienen los cuentos del ring, que ya digo que hay otra edición como esta que hemos de Alfaguara, que es de boxeadores. He sabido que Conan Doyle era muy aficionado al boxeo, incluso llegó a practicarlo. Y aquí hay una serie de relatos. El amo de Crossley, que es la historia más larga, son 5. El Lord de Falconbridge, una leyenda del ring, siempre sobre boxeadores y situaciones de boxeo. El descrédito de Lord Barrymore, El rey de los zorros y El matón de Brocas Court. Estos son los cuentos del ring porque hay de boxeo, hay de boxeadores, pero también de elementos de fuera, de espectadores de boxeo, público de boxeo, de representantes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues en torno al ring, pues ya no es solo el boxeo, sino que es todo lo que lo rodea, digo yo, que sería la justificación de este título. Seguiría Cuentos de la vida militar, de soldado, que no es El teniente Gerard, esto se considera novela, insisto, elegidos por el propio Conan Doyle. Un rezagado del año 15, vida militar, situación de guerras, básicamente, aunque también de militares en tiempo de paz, reacciones y tal. El tarro de caviar a mí me parece de los mejores cuentos de la vida militar, el mejor en mi opinión. Y de los otros, cómo está narrado la historia y cómo está estructurada, una preciosidad. La bandera verde, Los tres corresponsales de guerra y el señor de Chateau Noir, del Castillo Negro. Como vemos aquí la influencia de la vida militar en la vida civil como tal. Vida militar, vida civil, cómo hay momentos de ejercicio del militar, es decir, de beligerancia, de guerra, y después en tiempo de paz. Entonces esto, el que también tuvo mucho que ver con lo militar, como sabemos, pues quiso dedicar una parte de su atención a estos relatos. Como también lo quiso hacer con los piratas, respecto a los piratas, en la siguiente sección, que también tenemos esta edición de Valdemar, historias de piratas también ambientados en piratas históricos, no en los piratas que habría entonces, que además casi todos, no todos, pero casi todos, están protagonizados por el capitán Sharkey y su tripulación. Cuento de pirata, el capitán Sharkey y el regreso a Inglaterra del gobernador de St. Kitts. Ya sabemos, piratas que abordan, que secuestran, que roban. El trato que dio el capitán Sharkey a Stephen Craddock, otro relato. Cómo castigó Sharkey al capitán del Portobelo. Abordaje, enfrentamientos, tal. Cómo Copley Banks mató al capitán Sharkey. Después viene el Slapping Sal y un pirata de tierra, una hora bien aprovechada. Un pirata de tierra, debo decir, que según la información que yo tengo, en principio iba a ser una serie propia de relato, iba a ser como una novela, a base de capítulos independientes, pero creo recordar, y de esto no estoy completamente seguro, que en revistas sí que llegó a publicar algún cuento más, que después veremos, que no lo mencionaré porque no me acordaré de cuál es, pero ya fue cambiando de interés, ya le pareció otra cosa. Y recordemos también que estos relatos se publican muy poco antes de fallecer él, con lo cual tampoco podía hacer demasiadas cosas. Pero en cualquier caso, un pirata en tierra, una hora bien aprovechada, el relato que aparece aquí. Después teníamos Cuentos de la vida marinera, y aquí tenemos este, que viene a ser la edición más o menos de lo mismo, que esto sí me parece un relato esencial. El capitán del Polestar, este es un relato que sí que influye muchísimo a Lovecraft. A mí este relato, y algunos de los que hemos visto también, que no lo menciono, pero esto es un relato de terror. Lo que pasa es que es terror en el mar. Es como si cogemos los relatos de William Hope Hodgson y decimos, no, es que estos son historias del mar. Mire usted, son historias de terror. No todas, claro, La casa del confín de la tierra no. Pero muchas de las historias de Hodgson, y sobre todo las historias cortas, son en el mar. Y de hecho, terror en el mar. Pero es que el capitán Polestar es muy escalofriante. Entonces, en definitiva, el capitán del Polestar sería esto que aquí viene como
cuentos de la vida marinera, cuentos en el mar. Hay de género de terror, hay de género bélico. No hay que mezclarlo con los de los piratas, que son un tipo de actividad muy concreta, sino que son de vida marinera de otro tipo. También con preceptos de esto de los marineros, de estas cosas que tienen como si fueran verdades, ¿no? De si entra una mujer en un barco, trae mala suerte, todas estas cosas, ¿no? Pues todo esto también está reflejado aquí. Después viene Cuentos de la penumbra y de lo invisible, también tenemos esta edición independiente. Historias del crepúsculo y de lo desconocido. Aquí viene penumbra y aquí viene crepúsculo. Aquí en esta edición lo que pasa es que esto sí, aquí solamente vienen media docena de relatos, en esta edición pequeña, y en realidad son muchos más. Recordemos, la penumbra y lo invisible tal era algo que era primordial para Conan Doyle, le preocupaba muchísimo el espiritismo y todo esto. Entonces aquí tenemos La mano parda, todos estos cuentos que voy a decir, no hay 6, hay muchos más. La mano parda, El pasante del colegio de Lee House, B24, El gran experimento de Keinplatz, Mosaico literario, Jugando con fuego, sobre aquellos que pensaban que el espiritismo era una chuminada, El anillo de Thoth, El fracaso de los amigos, Así fue como ocurrió, lote número 249, que a veces se ha incluido como terror. Claro, es que la frontera entre el terror y este ámbito fantasmagórico, espectral tal, pues son muy finas, ¿no? Entonces se puede trasladar de uno a otro muy fácil y así ocurre. De Profundis, esto es un tema también que, por ejemplo, Oscar Wilde también toca de otra manera y en otra orientación, pero que funciona. Un tema de Profundis que ha sido bastante recurrente en la literatura, con ese nombre o con otro, y concluye El ascensor. Y para concluir, que estaba en otro libro de esto de Alfaguara, del que yo tengo, es que no sé dónde está, lo estaba buscando pero no lo he encontrado, solo he encontrado Alfaguara ese, porque los tengo puestos dentro de están los autores por tamaño, pero este de Alfaguara estaba con esto, y los otros de Alfaguara que tengo no estaban ahí, luego los tengo en otro sitio. Bien, pero para concluir el canon, cuentos de médicos y cirujanos, como no podía ser de otra manera. Conan Doyle, pues su profesión médica y sus colegas médicos y sus compañeros de estudios médicos le propiciaron muchísimas anécdotas, muchísimo material para hacer esto, ¿no? De médicos tuvo, ya sabemos también, lógicamente, que en el propio doctor Watson, pues ahí volcó algunas partes relacionadas con la medicina y tal, pero aquí tenemos estos cuentos que, a mí el tema de los médicos no es un tema que me parezca muy apasionante, pero que hay cuentos muy notables. La esposa del fisiólogo, A la zaga de los tiempos, su primera operación. Esta es su primera operación. Yo creo que esto sí está basado en cosas del mismo, porque tiene mucho que ver con lo que explica en sus memorias también. La tercera generación, La maldición de Eva, un documento médico, habla el cirujano, los doctores de Hoyland y la clientela de Crabbe, que era un doctor, y con esto tenemos los 76 relatos que conforman estos cuentos, estas stories, que se publicaron como stories en el idioma original en inglés, con el canon de Conan Doyle de relatos independientes. Muy bien. Esto se han ido haciendo antologías por temas, por cronología, por una cosa, por otra, tal y cual. Y resulta que en 1982 aparece un volumen, 1982, un editor percibe que en determinadas revistas, en determinadas publicaciones, habían ido apareciendo otra serie de relatos, muy interesantes, algunos de ellos excepcionales, que no habían sido recogidos en volumen conjunto de cuentos. Lo reunió hasta un número de 33 y lo tituló The Uncollected Stories. The Unknown, el desconocido, Conan Doyle Uncollected Stories. Es decir, el desconocido Conan Doyle, 33 historias no recopiladas. Y esto en español se tradujo como Nuestro visitante de medianoche y otras historias. Este volumen contiene esas 33 historias de 1982. Que aquí hay algunas muy interesantes, incluso alguna que es un precursor directo de Sherlock Holmes. El misterio del Valle de Sasasa. Aquí hay de todo. O sea, aquí hay combinados, hay diversos de intriga, de carácter detectivesco, como decir, de investigación, pero sobre todo son costumbristas. Costumbristas de médicos, de militares. Él siempre vuelve sobre los mismos temas, ¿no? Y la fantasía, el terror, del terror o de lo espectral, como se quiera, hay varios también. Entonces, el misterio del Valle de Sasasa es uno, primero.
El cuento del americano, Huesos, Nuestro derbi particular, Aquel veterano, Joe el caballero, El tiro ganador, Una nochebuena animada, Escoger a un fantasma, La heredera de Glenn Mahowley, El cuento del cochero, Los actores. También él tuvo vinculación con el teatro. Recordemos que él escribió y estrenó no pocas obras de teatro, no menos de 10. El solitario Cottage de Hampshire, esto es lo que después, años después, daría el pie al aserto de que el campo británico, tan tranquilo en apariencia, esconde mucho más crímenes que las ciudades, ¿no? Cosa que por otra parte es incierta, pero bueno, eso ha generado series de televisión y todo esta creencia, ¿no? Por ejemplo, los asesinatos de Midsommar, que era un pueblo, un condadito de 4 casas peladas y cada capítulo cascaban 3. Y llevan ya unas cuantas temporadas, casi 20. El destino de Evangeline, Por los pelos, La historia del guardia marino, La familia del tío Jeremy, La piedra de Boxman's Drift, Un horror pastoral. Vamos viendo por los títulos, ya nos damos cuenta de Nuestro visitante de medianoche, que también es de este tipo de... La voz de la ciencia, La elección del coronel militar, Un asunto sórdido, El escándalo del regimiento, Los recuerdos del capitán Wilkie. Los recuerdos del capitán Wilkie es muy claro antecedente de Sherlock Holmes. La confesión, La elección del coronel, sobre la ética también es... bueno, pero esto en general. El tema ético preocupaba mucho, la moral que decían a Conan Doyle, ¿no? El retiro del señor Lambert, La verdadera historia de la tragedia de Flowery Land, Un episodio de la regencia, carácter histórico, que fijaros que en los relatos de historia de la época que él ambienta las novelas históricas hay muy poco, pero bueno. Episodio de la regencia, El centurión, El viaje mortal, La hoja parroquial, El final de Diablo Hawker y El último recurso. Estos son los relatos que componen este volumen estupendo, por otra parte. Aquí hay cierta trampita, porque el que nos resta en la introducción, dice, hay traducción española, El viaje a la muerte y otros relatos, un tomo, y Una agitada víspera de Navidad. Es decir, ha cogido una editorial, Renacimiento en este caso, este volumen lo ha partido en 2 y han traducido de otra manera, por lo menos los cuentos que dan pie a los dos volúmenes que han publicado, a saber, hemos dicho, El viaje a la muerte y otro relato, El viaje mortal y otros relatos que son... Y el otro volumen, o sea, como digo, lo han hecho en 2, en la traducción de Renacimiento, Una agitada víspera de Navidad, y aquí es Una nochebuena animada. ¿Ves? Pero es lo mismo. Es lo mismo, este tomo contiene todos esos relatos, y en mi opinión, y esto es una opinión, pues sustentar la experiencia, no es que yo le tenga ninguna manía a Editorial Renacimiento, que por otra parte me gusta mucho el que vamos a ver ahora. Tiene títulos muy interesantes, pero no siempre bien manejados. Por ejemplo, hablamos de la serie de Anod, del inspector Anod, La casa de la flecha, debida a E.W. Mason. La casa de la flecha es la peor traducción que yo he visto en mi vida. O sea, es que esto es coger el inglés, procesarlo por Google, copiar de inglés al traductor de Google y tal cual ponerlo en un libro. Terrible, terrible. Pero en otras ocasiones sí lo hacen bien. Y tienen esos 2 tomos. Hay el de Valdemar, o estos otros 2 que hemos dicho, que es el mismo contenido, y es el que recopila lo que restaba, al parecer, de todos los cuentos, o sea, según se afirma en la introducción, que ahora lo releeré el fragmento, en este Mi amigo el asesino y otros 19 relatos inéditos, que, ya digo, es lo que completa todo el corpus de relatos de Conan Doyle. O sea, serían los 76 iniciales, aparte de Sherlock Holmes y de los 2 de Challenger, serían los 76 del canon, los 33 que hemos visto, y estos otros 20. Estos otros 20 que también proceden de el barrido, el peinado de publicaciones de tipo periódico, de tipo por entrega, revistas, diarios y tal y cual. Y entonces resulta que aquí pues se afirma, o sea, de hecho voy a leer el trozo correspondiente. Habla todo esto que hemos ido diciendo, lo que pasa que con alguna licencia, pero bueno, el canon, las antologías, que fueron estas otras de Valdemar, como se van haciendo, después vendría The Unknown, Conan Doyle and Collected Stories, los 33 relatos que hemos visto en Valdemar, también El viaje a la muerte y otro relato, Una agitada víspera de Navidad en Renacimiento, y
Dice el siguiente párrafo en la página 10. Aún así, quedaban cuentos por traducir y publicar en castellano, y este es el motivo de nuestra edición. Una selección de 20 relatos que, según consideramos, completa la traducción de la totalidad de los cuentos del autor. Reunimos aquí una serie de narraciones que abarca el año desde 1877, The Haunted Grange of Goresthorpe, hasta 1928, menos de 2 años antes de la muerte del autor, que como sabemos falleció en 1930. Bien, entonces vamos a repasar qué relatos son estos. Yo este libro, pues cuando supe que existía ya, mira, y además está funcionando bien porque va por la segunda edición, como pone aquí. Yo luego, a mí me han encantado algunos de estos cuentos. La granja embrujada de Goresthorpe, esto viene a ser un cuento de terror. Una noche entre los nihilistas, tema filosófico, Mi amigo el asesino, el que da título al libro, y lógicamente de tema, podríamos decir, de misterio. El hacha de plata, La piedra de sangre, John Barrington Coles, que yo creía que sí que lo había leído antes, pero debe ser que no. El párroco, John Haxford, Un comienzo engañoso, sin posibilidades de ganar. Una cuestión de diplomacia, Amantes, un cuento de asuntos exteriores, La historia del tendero con el pie zambo, Presentimiento, Peligro, entre admiración, o sea que estos son variopintos temas como los otros. La defensa del prisionero, Juicio, Un punto de vista, La habitación de la pesadilla y El lanzamiento de Spedge, que según el traductor o el introductor por lo menos, pues el relato mejor porque se anticipa en muchas cosas algo que vendría después de temas de submarinos y todo esto. Es un libro completo. ¿Están los mejores relatos de Conan Doyle? No, pero de estos 20 por lo menos hay 3 que están muy bien. En particular el primero y el que da título al libro está muy bien en mi opinión. Por lo tanto, sintetizando y resumiendo, y para concluir, esto que hemos visto, o sea, fundamentalmente, el que tenga la suerte de tener la edición de Aguilar, esta de Valdemar y esta de Renacimiento, pues ya tiene todos los cuentos de Conan Doyle, porque es que realmente esto, no hay que irse a 27 libros ni nada, sino tener esto. Y con esto pues ya pues se tiene todos los relatos de Conan Doyle, que es lo que es para disfrutarlo, el corpus completo. Hombre, si uno no los tiene todos, tampoco tiene que quitarse en medio, ni deprimirse, ni nada. Pero bueno, esto es el completo, los otros pues van saliendo parciales. Y aparte de esa antología, después hay unos libros que yo no termino de entender muy bien y que suelen ser caros. Voy a decir un título porque es uno que me ha llamado la atención, porque Cuentos góticos, 1880-1992. Cuentos góticos, mire usted, cuentos góticos, hay los que el autor quiso que fueran de género gótico. Ahora, si usted también me incluye ambientaciones, por supuesto aquí están los de terror, los de pánico, junto a los de fantasma, los de los espiritistas, los de los elementos extraños, y algunos del mar, de otras temáticas, por su autor establecida así. Entonces, en función de que tiene cierto aura de miedo, de terror, o sea, cuentos góticos que ya digo que son, quiero recordar que son 34 relatos, los que incluye un tomo grueso. Ahora, ¿que te gusta este género en particular y el resto no te interesa? Pues este libro tiene, lo que pasa que en la selección ya digo que es un poco generosa, poco generosa porque admite como gótico cosas que en realidad distan mucho de serlo, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que hemos venido a contar hoy. Yo ya sé que algunos me decían, hombre, no, es que los cuentos... Recuerdo concretamente un correo electrónico que me preguntaba si realmente había traducida toda la obra de Conan Doyle. El teatro no está traducido, por ejemplo. Y hay algunas novelas que yo creo que tampoco. Si no novelas, no de las novelas extensas, sino las de media extensión. Pero los relatos sí, desde que está Mi amigo el asesino. Con lo cual, pues hemos aprovechado, y yo creo que es lo más complicado, porque una novela, pues normalmente va en un tomo, o a lo mejor van este tipo de tomos de obras completas, cosas, ponen 5 o 6 novelas, tal. Pero en cambio los relatos sí es algo que tiende a ser más disperso, que tiende a repetirse. Tú coges una antología de relatos de Conan Doyle y coges otra, y probablemente, dentro de la amplitud que tiene esta obra breve del autor, si es una antología amplia, por ejemplo, esta que hemos dicho de los cuentos góticos, y coge otra amplia, seguramente coincidirán relatos, seguramente. Y básicamente la antología está centrada en el canon, en lo primero que vimos del Lince Astuto. Pero bueno, hemos ido diciendo pues los libros y todos los relatos que componen este friso de la narración corta
de Conan Doyle, extraordinario por otra parte, que si sumamos son 76 y 33, nos sale que son 109, más 20, 129, más los 56 de Sherlock Holmes, más los 2 de Challenger, pues todo eso son los cuentos de Conan Doyle. Para disfrutarlo siempre, porque al igual que los de Mark Twain, hombre, Mark Twain tenía una pluma inigualable, ¿no? Pero también Conan Doyle es muy agradecido de leerlo y al cabo del tiempo releerlo y volver sobre ello y va detectando cosas nuevas y te puede ir recreando más cosas. Eso a los grandes autores siempre sucede, ¿va? Por otra parte, tampoco estoy diciendo nada nuevo. Pero bueno, esto es lo que hemos venido hoy a hablar aquí. Pues si ya conocía estos relatos, pues ya sabes de qué va. Lo has podido reverdecer. Pues si te estimula pues para releerlos, pues mejor que mejor. Y si no los conocías y decías, oye, pues me hubiera gustado saber, pues ya tienes esta información a tu disposición. Por si te interesa, pues puedes acceder a este corpus que realmente merece muchísimo la pena. A mí me parece Conan Doyle uno de los narradores más importantes de siempre. A mí me encanta Conan Doyle, por activa y por pasiva, como me encanta Edgar Allan Poe, por ejemplo. Parecen dos pilares de la literatura, aunque se desmerezcan los géneros policíacos, de terror, tal y cual. Pero esos son los pedantes, los snobs y los que no... En realidad, pues no llegan más lejos de unas limitaciones muy, muy, muy estrictas. Y bueno, eso es lo que hemos venido a decir. Y nada más, pues espero que te haya parecido bien el vídeo. Si es así, te agradeceremos que le des al icono del me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día y otro en el canal, que te suscribas, que ya sabéis que esto de los suscriptores en YouTube es muy importante. Y nada más, pues gracias por la compañía y nos vemos en otro vídeo como siempre. Un saludo.